Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a las ponencias, al eje uno de estas jornadas ambientales. Mi nombre es Alejandro Antonio Spagnolo, soy graduado de la Universidad Moreno. Voy a estar haciendo de moderador por esta tarde. Bueno, gracias a todos por venir y participar, a los ponentes y a los oradores y todo el público. Y vamos a dar comienzo, voy a poner a Juan Weber. Vamos con Juan, que va a empezar a compartir su pantalla. Les cuento que Juan es ingeniero civil de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, también magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba y es profesor de ambas, de la UTN y la Facultad de Ciencias Exactas de ambas de Córdoba. Así que cuando quieras, Juan, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Están recibiendo la pantalla compartida allí? No sé si se está viendo porque yo no lo veo. Por ahora te vemos a vos. ¿Elegiste compartir pantalla o una ventana en particular? No, sí, elegí compartir. Ah, perfecto. ¿Te está viendo? Bueno. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Bueno, este trabajo que se llama El impacto hidrológico de los incendios forestales a través del modelado matemático en SWAT de una cuenca de la región serrana de Córdoba, está motivado en que disponemos en el ámbito de la provincia, algo que por ahí es habitual en otros lugares, pero para nuestras realidades no lo es tanto, que es una cuenca con suficiente cantidad de información a lo largo del tiempo como para poder realizar y aplicar modelos hidrológicos, modelos matemáticos, que puedan, digamos, simular los fenómenos observados. Cuenta esa cuenca del Río Grande con 7 estaciones pluviométricas, con una estación limnimétrica y de aforos, así que por lo tanto es una condición ideal para lo que voy a mostrar aquí. Y en realidad esto está enmarcado en una pregunta o un trabajo de investigación más amplio que intenta responder acerca de los efectos de distintas, digamos, perturbaciones que pueden sufrir las cuencas de nuestra zona y las que sufren, de hecho, como es, por ejemplo, la acción repetida y frecuente de los incendios forestales, que como ustedes saben, azota todos los años nuestras serranías, particularmente sobre la respuesta hidrológica de las cuencas. Hemos ya trabajado en esto en lo que es la respuesta inmediata, es decir, lo que ocurre en la crecida inmediatamente posterior o la lluvia inmediatamente posterior al incendio, pero en este caso lo que voy a presentar es lo que ocurre a mediano plazo o a largo plazo, es decir, cuál es el efecto digamos, a más largo tiempo de esos incendios forestales, que además en este contexto se ven potenciados por la presencia de numerosas forestaciones, ¿no? Muy frecuentes en la región. El modelo hidrológico que vamos a presentar aquí, que vamos a utilizar, es SWAT, que es un acrónimo de ese nombre en inglés que está ahí, que es una herramienta sumamente conocida por los hidrólogos que se dedican a estas cosas, y que intenta representar todos los fenómenos o procesos hidrológicos vinculados al ciclo del agua, desde la precipitación, la intercepción, la infiltración, el flujo subterráneo, etcétera. Incluso también producción y transporte de sedimentos, transporte de químicos, que no van a formar parte de esta exposición, por supuesto. Como les decía, el caso de estudio es una cuenca muy interesante, que es la del Río Grande, cuya sección de cierre está en una estación de aforos que se llama Umepay. Esto tiene un registro permanente durante varias décadas por el solo hecho, el principal hecho, digamos, de que esta cuenca es la principal aportante a este embalse. No sé si se ve el puntero del mouse que intenta señalar ahí. Es el embalse de Cerro Pelado, una de las centrales hidroeléctricas más importantes de la provincia. Entonces, bueno, tiene un conjunto de 7 estaciones pluviométricas, algunos dentro de la cuenca, otros muy próximas a la misma, y una estación de cierre con mediciones diarias o subdiarias de niveles que después se transforman en caudales para obtener, en definitiva, una serie de caudales que nos van a ser de mucha utilidad. Es una cuenca de casi que 600 kilómetros cuadrados, con elevaciones variables de prácticamente los 2.700 metros de altura,
en la cumbre de la sierra, hasta 800 metros en la parte más baja. Obviamente, para hacer este tipo de modelación hay que representar distintos aspectos, por ejemplo, la geología, que ha sido recabada a partir de la Carta Geológica de Santa Rosa, que se llama, donde hay distintas, digamos, zonas o formaciones. La caracterización hidrográfica, bueno, básicamente está conformada esta cuenca por tres tributarios principales, digamos, ¿no? Que son el río de Yacanto, el río del Durazno, digamos, cambia el nombre luego al norte, el río del Manzano en la zona central y el río de las Letanías en la zona sur. Eso cubre la mayor parte de las cuencas. La unión o confluencia de ellos forma el Río Grande, ¿no? Así que es el de interés en este caso. El clima es el típico clima de la zona central argentina, ¿no es así? Donde tenemos un invierno seco, con bajas precipitaciones, y un verano lluvioso, o sea, un clima semiárido, digamos, con una precipitación media del orden de los 1.100, 1.200 milímetros anuales en la cuenca. La vegetación tiene distintas características de acuerdo a los distintos niveles altitudinales, ¿no es así? En las zonas más bajas abundan los bosques serranos, ¿no es así? De gran densidad. En las zonas medias están presentes, digamos, monte achaparrado intercalado con pastizales, y en la zona alta de la cuenca abundan los pajonales de altura. A esto se agrega además la vegetación, digamos, foránea, que es la implantación de extensas forestaciones de pinos, sobre todo en la zona norte de la cuenca, zona de Yacanto, el Durazno y vecindades, que han cumplido un papel muy importante en lo que voy a explicar ahora al final de la exposición. La información hidrológica proviene de la base de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos, que es pública. Ahí se obtuvieron las precipitaciones diarias, ¿no? Así, de los pluviómetros, y también los registros de niveles y de caudales que fueron corregidos porque hubo algunas inconsistencias, etcétera, para lograr finalmente detectar un periodo, como voy a explicar luego, de calibración del modelo y de posterior validación. Además, el modelo requiere información climática. No hay estaciones climáticas de esa escala temporal, digamos, in situ, en la cuenca o en su vecindad, con lo cual se recurrió a información sintética procedente de productos grillados, en este caso el producto CFSR, que es un reanálisis de modelos meteorológicos, información satelital, datos de campo, etcétera, concretamente temperaturas, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento. La información satelital procedió de la misión Landsat, las distintas misiones Landsat, ¿sí? Que fueron utilizadas para distintos aspectos, como voy a comentar luego, y la información topográfica del conocido modelo digital de elevación SRTM con resolución de 30 metros, fue el que se utilizó. El mapa de cobertura vegetal o cobertura del suelo fue obtenido indirectamente a partir del análisis de la evolución temporal o la variabilidad temporal de los mapas del NDVI generados a partir del índice verde, ¿no? Así, generado a partir de las imágenes Landsat, y de información local de la zona, sabiendo a qué correspondía cada una de las distintas, digamos, segmentos o clasificaciones que uno podía obtener a partir de esos resultados, generándose el mapa que ustedes ven a la derecha, donde se clasifican los distintos tipos de acuerdo a esos criterios. Todo esto en el ambiente del Sistema de Información Geográfica QGIS. El mapa de tipo de suelo provino de la Carta de Suelos del INTA, donde hay información acerca de, como ustedes pueden ver, no es así, el espesor de los distintos, del manto, no es así, los porcentajes de arcilla, limo, arena, grava, interviniente, permeabilidad, etcétera. Todo a partir de esa información general, ¿no es así? Los registros hidrológicos, si bien son muy extensos, como yo comenté, en definitiva el hecho de tener que recortar esto a ciertos periodos donde todas las estaciones estuvieran midiendo simultáneamente para tener una buena distribución espacial de la precipitación, y por otro lado que fueran válidos, que se hayan podido validar los caudales, digamos, extraídos de la base de datos, bueno, conllevó finalmente a obtener un periodo de calibración comprendido entre septiembre del 2003 y noviembre del 2007, con un posterior periodo de validación
entre digamos, enero del 2011 y julio del 14. Y el modelo requiere un periodo de precalentamiento donde se supone que independientemente de las condiciones iniciales que uno le suministre, bueno, logra alcanzar una situación, sobre todo en lo que es el contenido de humedad de la cuenca, que siempre es lo más difícil de estimar, adecuado. El desarrollo o la aplicación del modelo SWAT en este contexto requiere varios pasos, ¿no es así? La definición de cuencas y subcuencas vertientes, la definición de las denominadas unidades de respuesta hidrológica, HRU, 1911 detectó el modelo allí en esa cuenca, la definición del propio modelo hidrológico a través de parámetros que describen la infiltración, la evapotranspiración, el flujo subterráneo, etc. Una simulación preliminar, ¿no es así?, para poder detectar cuáles son los parámetros relevantes a los fines de poder calibrar ellos, porque si no, digamos, la cantidad de parámetros es realmente enorme, y luego verificar la validación contra los resultados reservados para ello. Los parámetros relevantes fueron, ustedes los pueden ver agrupados por colores allí, vinculados a los procesos de evapotranspiración por un lado, el parámetro CN, que es el que define la capacidad de infiltración del suelo, y los parámetros que representan el aporte del flujo base al escurrimiento, del flujo subterráneo al flujo base de la red de drenaje, ¿no? Así, de los cauces. Esos fueron los parámetros relevantes. De la aplicación, uno puede obtener así, como ustedes pueden ver, el hidrograma simulado allí, que es la línea continua, y los puntitos representan los caudales observados diarios, ¿no es así? Ustedes pueden ver en general una buena representación con los parámetros digamos, estadísticos de ajuste que ustedes pueden ver arriba, y tratan de representar una aceptable, digamos, representación. En particular pueden ver un año hidrológico que nos va a interesar luego, nos hacía ahí, donde pueden ver en detalle esos hidrogramas, tanto en los periodos de crecidas, ¿no es así?, en verano, como en los periodos de estiaje, es decir, cuando estamos en invierno y el caudal que fluye por los cauces es únicamente el debido al flujo base. Comparando caudales observados y simulados y limitando esto con digamos, una banda de incertidumbre, de confianza, un intervalo de confianza, podemos ver que gran parte de los pares ordenados pertenecen a esa zona. Particularmente en este trabajo es interesante ver lo que ocurrió porque justamente en el periodo de validación ocurrió un hecho desgraciado que algunos de ustedes pueden recordar, que fue un gran incendio forestal en las sierras de Córdoba en el año 2013, que arrasó decenas de miles de hectáreas, en particular en el departamento Calamuchita, que es el que está marcado aquí, y particularmente la cuenca. En la cuenca se quemaron más de 30.000 hectáreas, ¿sí? Buena parte de ellas son las hectáreas forestadas, pero no solamente. Y entonces lo interesante era ver cómo respondía el modelo sin modificar los parámetros, calibrados en un periodo pre-incendio, ante esta variación en las condiciones de la cuenca. Y Te interrumpo, Juan, disculpas, ¿eh? ¿Te queda un minutito? Sí, por si quieres decir. Entonces, si ustedes ven aquí los hidrogramas observado y simulado, hasta el momento de la ocurrencia del episodio, más o menos los caudales de estiaje, particularmente los caudales menores, los de invierno, no hay un sesgo, digamos, no hay un error sistemático en más o en menos, ¿no? Así, sin embargo, a partir del momento de la ocurrencia del incendio, ustedes lo ven en el detalle de arriba, los caudales simulados siempre quedaron por encima de los caudales observados. Esto es, la cuenca produjo menos escurrimiento base, cosa que, digamos, era la hipótesis de análisis del trabajo y fue, digamos, la consecuencia observada, ¿no? Entonces, un poquito lo que queremos resumir aquí es que ha sido imposible implementar este modelo en el ámbito de una cuenca serrana de Córdoba, que el impacto a largo plazo del incendio se detectó a partir de la observación de la alteración de los caudales de estiaje simulados en una reducción, ¿no es así?, de los caudales verdaderos en relación a lo que debería haber producido la cuenca en condiciones, digamos, normales, digamos, sin la ocurrencia del incendio, ¿no? Y bueno, esa es una foto de la zona de cierre de la cuenca para que vean de qué zona estamos hablando. Muchas gracias.
Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad, muy interesante y qué bueno conocer las herramientas para estudiar el ambiente, para poder prevenir este tipo de cosas, ¿no? La verdad, muy bueno tu trabajo. Si alguien tiene dudas, puede dejarlas en el chat y más tarde, si se hace algún pequeño break, podemos responder si es que te quedas, Juan, o si hacemos, te podemos enviar las preguntas por mail si deseas. Cualquiera de las dos opciones, no hay problema. Perfecto. Así que si alguien quiere escribir las preguntas, puede hacerlas. Y ahora vamos a seguir con Gabriela Mataloni, con su trabajo de humedales antárticos, claves para la conservación de zonas antárticas especialmente protegidas. Vamos a poner en pantalla a Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se ve ahí mi presentación? A ver, espérate. Yo todavía no lo veo. A ver, ¿pusiste a compartir? Sí. Sí. Si alguien puede decir si se ve porque yo no estoy viendo el chat. Aún no. No, aún no. En el chat nos dicen que no. Ah, ¿Elegiste compartir pantalla o compartir a cada la ver, ventana? pará. Voy de Ujú. nuevo, perdón, Bien. ¿eh? Sí, no hay problema. Acá está, seleccionar ventana, pantalla completa, Bien. permitir. Mientras les cuento que Gabriela nos habla de, es doctora en ciencias biológicas, trabaja para el CONICET y profesora de la UNSAM en la provincia de Buenos Aires y trabaja en un grupo de ecología y diversidad en lo que es Patagonia en Tierra del Fuego. Así que es un honor tenerte y que nos hables de esa región importante. Ya podemos ver tu pantalla, Gabriela. Muy bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces arranco. Me los voy a... Abríguense que nos vamos bastante más para el sur para hablar de la importancia de los humedales en la conservación de la Antártida. Suena un poco raro, ¿no? Cuando uno dice conservación de la Antártida, porque todos tenemos así como puesto el chip de que la Antártida es un continente absolutamente prístino, pero de hecho Antártida tiene problemas de conservación que ahora vamos a ver. ¿Quién gobierna la Antártida? Esto hace a sus problemas de conservación. Existe un instrumento jurídico internacional que gobierna la Antártida, que es el sistema del Tratado Antártico. Entre las funciones del sistema del Tratado Antártico es la de instaurar, digamos, áreas protegidas. De hecho, existen 72 zonas antárticas especialmente protegidas, ese es el nombre, para proteger, se fundaron, digamos, para proteger distintos tipos de valores ambientales, científicos, históricos, etcétera. En la última década empezaron a surgir voces de alerta en cuanto a que este sistema de áreas protegidas, estas áreas protegidas que están nominadas en este momento, no son adecuadas en términos de conservación ambiental. Entonces es distinto hablar de protección que de conservación. Bien, ¿quién informa las decisiones políticas que toma el sistema del Tratado Antártico? Existe un organismo internacional que es el SCAR, el Scientific Committee on Antarctic Research, que es el que provee la información científica necesaria para la gobernanza de la Antártida. Dentro del SCAR hay distintos comités que son disciplinares, ¿sí? De geología, de biología, de física, sociología, etcétera, pero también hay programas. Los programas se lanzan cada tanto y son más de carácter interdisciplinario y duran un periodo concreto de tiempo para llegar a determinados logros. En particular, lo que a nosotros nos interesa es que el año pasado se acaba de lanzar el primer programa dedicado a la conservación de la Antártida. Bien, dentro de las zonas antárticas especialmente protegidas, hay siempre un país que es el que las administra a esas zonas que tienen un plan de manejo asociado. En particular, vamos a hablar de la SAEP número 134, Punta Cierva,
que es administrada por Argentina, acá tenemos la banderita en la base, y fue nominada de esta forma para proteger una biodiversidad inusual que tiene, en particular de plantas y de aves. Si nos fijamos acá, esto es la ASPA, es SAEP en inglés, son las zonas protegidas. Fíjense que es la tercera en cuanto a área de vegetada, ¿no? Cubierta por vegetación, fíjense lo verde que es esto, y que está dentro de alguna norma de protección. En esta zona he trabajado con mi grupo durante mucho tiempo, básicamente haciendo investigaciones en limnología y ficología, o sea, estudiando los cuerpos de agua dulce y las algas de agua dulce y de otro tipo de ambientes como la nieve, los suelos, etc. Y la idea que surge de armar este rompecabezas a lo largo de muchos años es que Punta Sierra es un paisaje muy dinámico, que hay una gran variedad de ambientes que están conectados por flujos de agua, y en estos ambientes, por lo menos en la parte ficológica, por lo menos en cuanto a las microalgas, hay numerosas especies en común, ¿sí?, que se mueven entre estos ambientes. No fue sino hasta hace pocos años que con Rubén Quintana colaboramos en la realización del inventario, el primer nivel del inventario de humedales de la Argentina, precisamente escribiendo el capítulo de los humedales de Antártico, que caímos en la cuenta que Punta Sierra es un sistema de un complejo de humedales. En este trabajo se trabajó una definición de humedal, que es un ambiente donde la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial provoca flujos biogeoquímicos que son particulares, no son ni iguales a los terrestres ni a los de agua dulce. Y puede tener como características adicionales vegetación hidrofítica, particularmente adaptada a estas condiciones de pulsos de humedad, y suelos hidromórficos. Entonces, tenemos que los humedales son sistemas que se definen por su funcionamiento, más que por su morfología. Este funcionamiento depende en gran parte de su emplazamiento geomorfológico y de su régimen hidrológico. Y este conjunto de características son las que rigen sus propiedades ecológicas, entre ellas la biodiversidad y los procesos ecosistémicos. Entonces, a lo largo de la historia, durante el siglo XX, ha surgido un paradigma propio para el estudio y la conservación de humedales. De hecho, bueno, globalmente sabemos que los humedales son, por un lado, hotspots de biodiversidad, y también son proveedores clave de las contribuciones de la naturaleza a las personas, en forma de bienes y de servicios ecosistémicos. Y es precisamente por esta extrema utilidad que son sistemas muy amenazados. Es por eso que hace 50 años surgió la Convención sobre los Humedales, o Convención de Ramsar, que es un tratado intergubernamental para la conservación y el uso racional de los humedales. Ahora, tenemos un problema. Los humedales antárticos no están contenidos en la convención porque no hay ningún gobierno que tenga autoridad sobre ellos. Entonces, ¿son frágiles estos humedales? ¿Están tan en riesgo como los del resto del mundo? ¿Su conservación tendría que ser contemplada en el sistema del Tratado Antártico? Es más, si nos ponemos más dramáticos, ¿sabemos algo de los humedales antárticos? Es en este marco que nosotros, con nuestro grupo de investigación, comenzamos este proyecto. Bueno, este es el título: Caracterización de humedales antárticos a múltiples escalas como herramienta para la conservación y el manejo de áreas protegidas, ¿sí? Esto es una foto aérea muy bonita de Punta Sierra. Entonces, los objetivos son mapear Punta Sierra en base a rasgos geomorfológicos y tipos de cobertura, geolocalizar, clasificar y caracterizar los distintos tipos de humedales, estudiar su biodiversidad, tanto por métodos de taxonomía tradicional como por métodos de secuenciación masiva para los microorganismos, y analizar cómo la localización y las variables ambientales influyen o estructuran sus comunidades.
Para esto hemos definido varios distintos tipos de humedales que estudiamos desde ambientes, lo que se asociaría con ambientes lénticos, ¿no? Lagunas, charcas, algunos otros más tipolóticos, chorrillos, que son de escurrimiento de glaciar, seepages, donde el flujo es laminar, rocas húmedas que chorrean agua, así como suelos y musgos y parches de nieve que están en sí saturados con agua líquida. Entonces, esto es una espectacular imagen de fotografía tomada con drones de alta resolución de Punta Cierva. Durante las campañas antárticas de verano de 2017-2018, hemos muestreado 39 humedales y obtuvimos un set de datos por sitio, que es la caracterización, que son datos que no cambian, porque son las coordenadas, altitud, relieve, el grado de influencia por parte de las colonias de pingüinos que hay en el área, y tenemos 2 años de datos de variables físico-químicas. Con estos 2 sets de datos hicimos 2 PCAs, análisis de componentes principales por separado, donde señalamos o vimos cómo se distribuían en estos espacios los distintos tipos de humedales, ¿sí? Y pasó una cosa curiosa, que en ambos casos las variables seleccionadas por los modelos con una selección forward explicaron un alto porcentaje de la varianza. Pero en ambos análisis, la distribución de los tipos de humedal fueron distintas, ¿sí? Los puntos se distribuyeron de una forma distinta. Y ninguno de estos 2 sets de datos se asoció claramente con un determinado tipo de humedal. ¿Qué quiere decir esto? Que las distintas combinaciones de estos 3 grupos de características, o sea, el tipo de humedal, las variables de caracterización y las variables físico-químicas, definen a Punta Cierva como un mosaico de humedales, que tiene una enorme diversidad ambiental y una inusual abundancia de nichos ecológicos. Y esto es lo que explica esta particular biodiversidad. Esta situación se expresa actualmente como un hotspot, lo podemos decir, lo puse ficológico entre paréntesis, porque es lo que yo he comprobado estudiando la ficología, pero hay datos de otras comunidades. Y estos hotspots están dominados por organismos autóctonos, ¿sí? Contra lo que se cree, Antártida es muy rica en organismos endémicos y que están acompañados por un banco de propágulos que está compuesto por numerosas especies que son de distribución más amplia o cosmopolitas y que se hallan ahí en condiciones subóptimas y que son las que se cree actualmente que son las que suelen arribar con las corrientes de aire, las que son arriban desde otros continentes, ¿sí? Gabriela, te interrumpo un minuto, te queda un minutito. Ah, Si ok. querés ir a terminar. Ay, porque Gracias. hice tarde, perdón. No hay problema. Bien, entonces, ¿cuáles son los riesgos de esta situación? Que Punta Cierva es altamente susceptible a invasiones de organismos exóticos en el contexto del cambio climático previsto, que para la península antártica es de aumento de la temperatura y de las precipitaciones. Entonces, sus comunidades, inclusive las que ya están, sufren un riesgo de cambios drásticos en la composición y en la estructura, y no sabemos si en el funcionamiento. Y no es el único caso, sería un caso testigo pero en realidad hay muchos más humedales en la Antártida. Por lo tanto, nosotros proponemos que el plan de manejo de esta zona especialmente protegida incluya la definición de Punta Cierva como un mosaico de humedales con un alto valor de conservación y que establezca la necesidad del relevamiento periódico de estos ambientes y el monitoreo de las comunidades, a ver si se están verificando algún tipo de cambio. De la misma forma, recomendamos que el SCAR adopte los paradigmas de interpretación y conservación de los humedales que se usan en el resto del mundo, en la Convención de Ramsar.
para impulsar el conocimiento, relevamiento, valoración y protección informada en toda la Antártida. En ese sentido, este programa que se lanzó el año pasado y en el cual se enmarca este proyecto, el programa Antaicon, provee una excelente oportunidad para avanzar en la conservación informada de los humedales antárticos. Y bueno, muchas gracias a toda esta gente y a todos ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Muy buen trabajo, la verdad, muy lindo que la investigación finalice con una gestión, digamos, una propuesta de gestión, como lo haces con tu trabajo, la verdad, muy importante. Así que gracias. Gracias. Puedes continuar si querés quedarte. Si alguien hace consultas más tarde, puedes responder. Y ahora vamos a sacar aquí. Muy bien. Vamos a pasar ahora con Catalina Guidi. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Ahí te estoy buscando. Bien. Perfecto. ¿Ya estás compartiendo pantalla? Ya estoy compartiendo. Perfecto. ¿Se ve? A ver. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bien. A Ahí ver, yo no estamos, sé ¿no? por qué estoy viendo. Ahí está, a ver. No, sí, está bien. Estás compartiendo toda la pantalla, perdón, si me equivoco. Muy bien, Se ve entonces les bien, cuento sí. muy bien, que Catalina es licenciada en Ciencias del Ambiente de la Universidad de Río Negro. Está haciendo el doctorado en Biología, financiada con el CONICET en la Universidad de Comahue. Así que, bueno, nos está hablando también desde el sur de Viedma. Y bueno, te doy la palabra. Nos va a presentar su trabajo de características, preferencias y percepciones de los pescadores recreativos del norte de la Patagonia Argentina. Muy bien, Bueno, adelante. buenísimo, buenas tardes. Este es un trabajo que realizamos en el marco de mi tesina. No se ve que Ahí se fue la pantalla, es verdad. ¿Fue? compartiendo lo anterior, presentador, por eso. No, perdón. Me parecía así. Si ahora podés volver a compartir, se va a activar. Ok. Gracias a quien habló ahí. Gracias. Ustedes me dicen, ¿sí? Todavía no se ve. Ahí está empezando. Perfecto. Bueno, mientras les voy contando, creo que ya se debe ver. ¿Sí? Correcto, ya lo podemos ver. Bien, perfecto. Entonces, les decía, es un trabajo que realizamos en el marco de mi tesina de grado de la licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Universidad de Río Negro. Un poquito a modo de introducción, como para contextualizar el trabajo, nos parece interesante decir que nos posicionamos dentro de la perspectiva de pesquerías como sistemas socioecológicos adaptativos, en el cual se tiene en cuenta o confluyen las relaciones que se dan entre el ambiente, el recurso y la sociedad, las cuales se van adaptando de forma constante, y bueno, nos parece el más acertado para el trabajo que estamos realizando. El trabajo en general va a ser en base a la pesca recreacional, la pesca recreacional vista según la definición de la FAO como una pesca que se realiza como actividad de ocio principalmente, no tiene especiales, puede utilizarse para alimentación, pero no es el fin principal. Por lo general, las pesquerías recreacionales, recreativas, tienen un alto déficit de monitoreo, y en particular en la zona donde estamos trabajando, en Patagonia, hay una necesidad de generar datos muy alta, y nos parece importante que estas pesquerías, estos sistemas, sean tratados como los sistemas complejos que son, con sus particularidades, en los cuales están interaccionando todo el tiempo, no solamente la cuestión biológica, sino, bueno, la ambiental, la social y la institucional particular de cada uno de los sitios. Nos parece muy necesario que empecemos a tomarlos como lugares particulares y tener en cuenta todas sus particularidades de vuelta. Voy a ir un poquito rápido porque es un poco largo.
Los objetivos: analizar las características pesqueras, las preferencias y percepciones de los usuarios sobre las pesquerías recreativas de 3 zonas del norte de la Patagonia, con el fin de generar información para su manejo. Nosotros lo que hicimos fue describir los perfiles de los pescadores en cuanto a su edad, procedencia, experiencia en la pesca, caracterizar la pesquería en cuanto a las especies blanco, analizar las prácticas, usos, preferencias, motivaciones y percepciones de los usuarios, y proponer lineamientos de manejo, ordenamiento y conservación tendientes a este manejo ecosistémico adaptativo del que hablamos al principio. Bien, la zona de muestreo nos parece interesante para ubicarnos, poner en el mapa Viedma, que es la ciudad importante más cercana a los 3 sitios elegidos para el muestreo, es la capital de la provincia de Río Negro. A unos 35 kilómetros tienen uno de los sitios de muestreo, el Cóndor Pescadero, y a unos 75, los 2 dentro de provincia de Río Negro, y en provincia de Buenos Aires el tercer sitio de muestreo, Bahía San Blas, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Viedma. Elegimos estos 3 sitios por la relevancia que tienen. Particularmente Bahía San Blas es muy conocido entre los pescadores a nivel nacional e internacional también, y el Cóndor y la Ensenada son 2 sitios muy conocidos a nivel comarcal, que se encuentran muy cerca entre sí, y nos interesaba ver cómo se comportaban cada uno de estos 3 sitios. En cuanto a la legislación, podemos decir que Bahía San Blas cuenta con una reglamentación sobre la actividad de pesca recreativa que impone tallas mínimas de captura, cuotas, la prohibición de determinadas especies, por ejemplo, la extracción de grandes tiburones, pero provincia de Río Negro, para lo que es pesca recreativa marítima, no tiene reglamentación. Bien, en cuanto a los sitios de muestreo, tenemos Bahía San Blas, es un sitio que se emplaza dentro de una reserva de usos múltiples en provincia de Buenos Aires, como dijimos. Tiene una gran diversidad de ecosistemas, es muy importante, muy interesante, recibe mucha cantidad de turistas al año, más o menos tiene lugar para recibir unas 10.000 personas, por lo que está bastante preparado para el turismo. Dentro de provincia de Río Negro está la Ensenada, es un pesquero que está directamente a mar abierto, tiene unas playas extensas, no tiene servicios, por lo que tiende a elegirse como para pasar el día. Y el Cóndor Pescadero, lo llamamos así porque son 2 playas que están pegadas. El Cóndor es la zona de costa de la Villa Marítima El Cóndor, y el Pescadero está en uno de los laterales, en la zona del estuario del Río Negro, cuando el Río Negro llega al mar. Los 2 se eligen por los mismos usuarios, entonces los tomamos como una sola zona. Bien, realizamos encuestas para llevar adelante el trabajo con una metodología llamada Robin Krill Census. Vamos a buscar a los pescadores en el momento que están haciendo la actividad, y les hicimos preguntas de tipo social, pesquero, económico y de percepción, que luego analizamos mediante estadística descriptiva básica, y por la particularidad de los datos utilizamos, más que nada porque había muchos ceros, había dependencia entre variables, datos cual y cuantitativos mezclados, utilizamos estadística no paramétrica, Kruskal-Wallis y la correlación de Spearman. Bien, resultados. Logramos realizar 18 muestreos entre el año 2015 y el año 2017, 287 encuestas en total, los cuales fueron realizados de forma equitativa entre fin de semana, día de semana, temporada alta y baja, y siempre se realizaron las encuestas hasta un 20%, 10 al 20% de los presentes. Bien, algunos aspectos socioeconómicos que se consultaron, algo muy relevante: el gasto realizado en los 3 sitios tuvo diferencias significativas. En cuanto a San Blas, fue distinto a la Ensenada y el Cóndor. Pudimos observar que hay una correlación significativa negativa entre la distancia recorrida y el número de visitas al año de los usuarios, y particularmente en Bahía San Blas pudimos observar que la distancia recorrida y el gasto realizado tienen una correlación positiva, significativa. La procedencia: San Blas es el sitio
donde sus usuarios tienen una procedencia más diversa, la Ensenada es el que menos tiene. Algunos aspectos pesqueros, considerar que el Cóndor es el sitio donde una menor cantidad de horas invierten los pescadores en realizar la actividad, y también cuando les consultamos qué hacen con las especies no deseadas, en Bahía San Blas fue el sitio donde menos cantidad de pescadores dijeron devolverlas al mar. Bien, también les preguntamos sobre sus especies favoritas. Pudimos observar que tanto para Bahía San Blas como para el Cóndor lo es la corvina rubia, mientras que para la Ensenada el pejerrey. Les consultamos si existía algún pesquero más rendidor en el que se encontraba realizando la actividad. Pudimos observar que en Bahía San Blas el 50% aproximadamente dicen que se encuentran en el pesquero más rendidor, mientras que en la Ensenada una misma cantidad de usuarios consideran que San Blas y la Ensenada son pesqueros de los más rendidores. Bueno, en el Cóndor pudimos ver que la baliza era el más elegido, es un pequeño pesquero que se encuentra entre el Cóndor y Bahía San Blas, seguido por San Blas y el Cóndor. Le preguntamos a los usuarios, a los pescadores, si vieron variaciones en el número y en la talla de capturas año a año. Pudimos observar que respecto al número, la mayoría consideran que disminuyó, y las tallas de captura, particularmente en la Ensenada, consideran que siguen iguales. Esto lo hicimos con pescadores con 10 años de experiencia como mínimo para ver la variación. Bien, les preguntamos sobre el conocimiento sobre especies amenazadas en la zona. La verdad no fue muy alto el conocimiento en los 3 sitios, pero particularmente nos llamó la atención en Bahía San Blas, los que conocían sobre especies amenazadas en la zona, los que dijeron, el 90% dijeron que los tiburones eran los que estaban amenazados. Bien, les consultamos si estaban dispuestos a que se apliquen medidas de manejo sobre la pesca recreacional, como las tallas mínimas de captura y los cupos o cuotas máximas de extracción por día. En los 3 sitios nos indicaron la mayoría de los pescadores que sí estarían de acuerdo. Y bueno, como para concluir, podemos decir que Bahía San Blas es el sitio en donde se realiza una mayor cantidad de gastos, sus usuarios lo realizan. Esto puede tener que ver con que recorren una mayor cantidad de kilómetros para llegar al lugar, y que, bueno, se quedan más tiempo, tienen todos los servicios para poder hacerlo. La Ensenada es un sitio en el que se realizan más cantidad de viajes al año, pero se quedan pocas horas, más o menos en promedio 14 veces al año, mientras que en San Blas sus usuarios viajan en promedio unas 5 veces al año. Y el Cóndor, podemos decir que es un lugar en donde la actividad de pesca es secundaria, en realidad. Eso lo vimos cuando le preguntábamos la cantidad de horas que dedicaban al día a la pesca los que estaban pescando. Los 3 sitios, algo muy relevante es que independientemente de donde estén pescando, todos consideraron Bahía San Blas como un sitio de importancia pesquera. Bien. Te interrumpo un momentito, Catalina, te queda un minutito. Bien. Gracias. Bien, en cuanto a las percepciones, nos parece importante que empecemos a tener en cuenta las percepciones de los usuarios sobre el recurso, particularmente esta variación que están viendo en las tallas, una de las capturas. Tenemos que empezar a tomar la importancia y a trabajar en conjunto con los actores de la zona. Respecto al conocimiento sobre especies amenazadas, como observamos en Bahía San Blas, es mayor o más alta la cantidad de gente que sabe sobre la problemática de los tiburones. Esto puede tener que ver con el tema de la prohibición de la captura sin devolución de tiburones, y consideramos que es óptimo empezar a pensar si esa ley, en realidad esa reglamentación, dio sus frutos, porque de alguna forma la gente empieza a pensar que si se prohíbe es porque algo está pasando con la especie. Por último, algunas ideas, recomendaciones, pensamientos. Focalizar las acciones de investigación en los 3 sitios, en las especies foco,
que estamos viendo que hay variaciones y están algunas complicadas según la percepción de los usuarios. Aprovechar la alta aceptación de las medidas de manejo en los 3 lugares, y particularmente en Río Negro empezar a pensar con todos los actores relevantes una ley de conservación de tiburones, seguir recuperando el conocimiento de los pescadores sobre las particularidades locales y, por último, generar pautas de manejo y gestión que se orienten a la aplicación de este enfoque ecosistémico del que venimos hablando. Bueno, muchísimas gracias. Lo tuve que hacer muy cortito, el trabajo es más largo. Si les interesa verlo, lo publicamos hace muy poquito y me pueden escribir por mail y con gusto se los paso. Muchísimas gracias, Catalina. La verdad, muy interesante y sería bueno tener este tipo de trabajos para otras regiones pesqueras, ¿no? La verdad que genera conciencia y está bueno, se vio que dio resultado tu trabajo. Bueno, Gracias. ahora vamos a pasar con Claudio Julián Aegerter, si lo pronuncié bien. Claudio, ¿estás por ahí? Bien. Bienvenido. Claudio nos va a presentar su trabajo. Estamos moviéndonos por todo el territorio argentino, ¿no? Ahora vamos desde la Patagonia, nos vamos a La Rioja y nos va a hablar de microcentrales hidroeléctricas y la posibilidad de aplicación en la provincia. Hola, buenas tardes. Bueno, en el primer congreso de este tipo estoy participando, así que, y es la primera vez que utilizo Meet, así que les pido disculpas si por ahí comento Muy bien. algún error. Siempre usamos el Zoom, ahora en todo con este tema de la pandemia lo usamos para dar clases. Así que... Te interrumpo, Claudio, de casualidad, ¿podrás estar más cerca del micrófono? Creo que se escucha muy bajito, no sé si los demás... Sí, me voy a acercar un poquito más. Ahora, ahí está, perfecto. Bien. Bien. No sé si ahí están viendo. Todavía no. Me está tomando. ¿Hola? Sí, ¿Están escuchando? todavía no. Cualquier consulta, pregúntame, si no. Sí, ¿Me están escuchando? Sí, escuchándote, sí. Acá no me toma la de compartir. Aquí en... ¿Fuiste a presentar ahora y elegiste alguna? Presentar ahora sí Sí. tengo abierto. Ahí lo ven. Todavía no. ¿Elegiste la opción presentar ahora y elegiste alguna una ventana de tu computadora? Sí. A ver, ¿no se veía ahí recién? No. ¿No? Bueno, porque acá estoy en compartir toda la pantalla, me aparecen ustedes, y me aparece compartir y cancelar. Me voy a compartir. Mando. Ah, y una vez que te aparece eso, tenés que seleccionar el dibujo de la pantalla y ahí ponerle compartir. Una vez que llegaste a esa opción, selecciona donde te aparecemos todos ahí. Dame un segundo. Ahí estoy. Me aparecen ustedes en una pantalla chiquitita blanca. Bueno, esa la tenés que seleccionar, ese dibujito de nuestras fotos, y luego tocar el botón de compartir. Ah, bien, ahí, perfecto. Bien, perfecto. Bien. No se puede compartir. Denme un segundito de nuevo. Vamos ahora. Si no, en vez de elegir toda tu pantalla, puedes elegir una ventana y ahí Ajá. elegir la ventana de tu trabajo. Ahí está. Bien. Compartir. Bien. ¿Ahí lo están viendo? Ahí comenzó, correcto. Bien, perfecto. Bueno, básicamente este es un trabajo que está más orientado a lo que son las energías.
las energías renovables, porque yo en realidad mi título de base es ingeniero electricista, bueno, hice la especialización en ingeniería ambiental hace un tiempo, y este trabajo un poco está destinado a incentivar a la generación digamos, generación limpia, ¿no? Relativamente limpia. Fue hecho por mí, por la doctora Mónica Lista, con quien compartimos clase. Bien, básicamente frente a un crecimiento de la demanda energética en el que todos nuestros sistemas de generación tradicional provocan elevados y diferentes tipos de grado de afección ambiental, hay una alternativa muy viable y digamos que puede hacer un aporte energético de energía renovable y de baja afección ambiental que no se está considerando. En general pasa en casi todo el país, pero bueno, específicamente acá en La Rioja, en el que consiste en que aprovechar el caudal permanente de agua y diferencias de altura que hay en pequeños ríos del interior de la provincia, y con esto instalar pequeñas centrales hidroeléctricas para generación limpia, ¿no? Este tipo de centrales son capaces de abastecer energía eléctrica a poblados de manera aislada. Una de las características que tenemos en La Rioja es que tenemos muchos poblados muy pequeños en los que, y alejados, en los que cuesta llevar el tendido eléctrico por poca cantidad de gente. Y otra que en general, una de las características es de que son de bajos recursos económicos y digamos que si no están subvencionadas esas tarifas, el consumo de energía de esa familia no la pueden abonar, ¿no? Entonces esto es un sistema que hace mucho se viene usando, en particular ya vamos a ver en dónde, misiones, en donde yo estudié y donde soy, y estas pueden estar acopladas a la red o pueden trabajar de manera aislada y entregan la energía a la red o a los consumidores, ¿no? De manera aislada entregan a los consumidores y de manera interconectada, si existe una red, es simple y sencilla de interconectarla, y entregan la energía a la red y ahí se puede hacer una compensación de energía entregada menos la que consumen esta gente, y con eso se puede hacer una subvención prácticamente sin estar entregando dinero a estas familias, a una distribuidora que, es decir, el lugar produce su energía en el lugar y es consumida en el lugar. Ofrecen un mínimo impacto ambiental en todas sus etapas, tanto la etapa de construcción como la etapa de explotación y en su etapa de abandono posteriormente. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Proponer nuevas formas de generación. En realidad no son nuevas, son otras formas de generación de energía sustentable, propiciar la generación de fuentes de empleo, ¿sí? Porque hay que atenderlas, hay que mantenerlas, aprovechar los recursos energéticos provinciales de manera amigable con el ambiente, que hoy no se están utilizando, incentivar nuevas líneas de investigación en base al presente trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos propuestas aquí para 3 centrales no tan alejadas, por una cuestión de costos de traslado para realizar esta investigación. Entonces encontramos 3 lugares que no están tan alejados y con poblados cercanos que podrían alimentar a esos poblados. Bien. Bueno, las metodologías que se utilizaron fue búsqueda de antecedentes, consultas y entrevistas, relevamientos de campo, determinación básica de caudales, ¿sí? Y relevamientos bibliográficos. ¿Cuáles son los antecedentes? El más importante, por lo menos que me motivó a mí llevar esto adelante. En 1984, el Gobierno Provincial de Misiones y la UNAM, Universidad Nacional de Misiones, trabajaron en el desarrollo de microturbinas hidráulicas para la generación de energía eléctrica en zonas rurales alejadas sin energía eléctrica, ¿no? O sea, esto ya se hizo en otro lado. De ahí salieron varias centrales, El Persiguero, Tigre, Los
Dorado, Salto Carlitos, el Tarumá, Salto Pereira, Arroyo Central, que se encontraban en la zona centro de la provincia, centro-este, por decirlo así, limitando con el Brasil, y zona en la que no había tendidos eléctricos. Las potencias instaladas de todas estas centrales variaban entre 8 kW y 64 kW, ¿sí? Y contaban con una turbina tipo Mitchell-Banky de muy fácil fabricación, la fabricaban ahí en un taller muy simple, ahí en la misma facultad, y con un generador, que en realidad no es un generador, es un motor, pero puede funcionar como generador, un motor asincrónico, el motor común y corriente clásico que se utiliza en la parte industrial y que se compra en cualquier proveedor de motores. No requerían generadores síncronos que son mucho más caros y están desarrollados para más potencias. ¿Qué impacto tienen estas centrales? Tanto sobre suelo, aire, agua y factores socioeconómicos, cultivo y salud humana, ¿sí? Entonces, básicamente se tiene que hacer retiro de cubiertas vegetales en la zona de implantación de embalse, de captación de agua, tala y poda de árboles y vegetación. Aquí hablamos de implantación de embalse de captación de agua, no un embalse grande, como lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier represa, sino un pequeño embalse a un costado para captación de agua. Bueno, hay que desmontar. La ejecución de estas obras destinadas a la derivación del agua en la zona de construcción de la presa, los movimientos del suelo respectivos y acopio de material. Explotación de canteras, manejo y traslado de materiales en la obra y en sus inmediaciones. O sea, son obras muy chiquitas que no pasan del tamaño de la cantidad de material y movimiento del suelo que puede llegar a tener una vivienda de clase media alta, ¿no? Entonces, no se habla de un impacto en movimientos muy grandes. El acondicionamiento de un área para el mantenimiento de la maquinaria vial y la ejecución de la obra civil, ¿no? El montaje del equipamiento electromecánico y de la red de transmisión de energía hacia el poblado o la red de interconexión hacia la red existente de la distribuidora. La afectación a los ecosistemas debido a obras de derivación, remoción de vegetación y movimiento de tierra en la zona de implantación de la central, porque la central va más abajo, ¿sí? Necesito aprovechar la diferencia de altura, y ofrecen un bajo impacto ambiental por kilowatt hora producido y un bajo pasivo ambiental a generaciones futuras. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía, prácticamente, que se aprovecha el salto hidráulico, no es gratis porque tenemos que amortizar la obra y el equipamiento, pero es de muy bajo costo. Y a generaciones futuras no deja un gran embalse ni nada por el estilo, o sea, deja un pequeño embalse y eso es muy bueno. Representan una fuente de mano de obra local en cuanto a su construcción, operación y mantenimiento. No se requieren prolongados estudios técnicos, económicos y ambientales y se pueden iniciar y completar rápidamente. Bueno, hay una clasificación general dada por la Secretaría de Energía de la Nación, en la que hay dos clasificaciones, por potencia y por tipo de embalse. La más importante de todas, nosotros andaríamos entre mini centrales, entre 50 y 500 kilowatts, y obras de pasada, ¿sí? O sea, pequeños embalses de captación, lo que no genera gran impacto, y entubaciones hasta el punto de la casa de máquinas para aprovechar las diferencias de altura. Bueno, Perdón, Claudio, te aviso, te queda un minutito. Vale. Gracias. Río Huaco, que nos podría generar 206 kilowatts. Dique Los Indios, muy cerquita, esto está a 70 kilómetros de la capital aproximadamente, sobre el mismo río. Dique Los Indios, son obras existentes ya, por lo tanto, y a unos 300 kilómetros de aquí, en el Infiernillo, ¿sí? En Villa Castelli, un caudal importante y una altura importante, lo que nos ofrece una potencia de 250 kilowatts que podría abastecer un pueblo de 4 a 5 mil habitantes. Bueno, aquí vemos las imágenes, ¿sí? De la obra de captación de agua que ya existe, reaprovechar esto. Esto es una estación de bombeo, existe actualmente, que nosotros la pusimos en marcha desde el trabajo, y ahí tenemos un caudal derivado y una diferencia de altura que podemos aprovechar
para alimentar el poblado que está ahí, que cuenta con unas 10 o 15 casas. Y que los indios, igual, que está ahí a 20 kilómetros de diferencia entre uno y otro, y esto es lo que es el infierno. ¿Sí? Bueno, como conclusión, que sacamos, las pequeñas centrales hidroeléctricas representan una alternativa interesante de bajo impacto ambiental, pueden ser capaces de alimentar de energía a pequeños poblados, es factible construir una cantidad relevante de pequeños embalses, y a las sumatorias de potencias generadas puede resultar significativo. ¿Sí? Cuando sumamos toda esa potencia, resultamos en un valor importante de energía. Pueden abastecer de energía pequeñas industrias que se encuentran alejadas de la red, ¿no? Vemos con esto que es importante considerar este tipo de microcentrales, ¿sí? Y es posible hacer un aporte importante de energía. Existe un marco legal, no lo voy a describir, pero básicamente a nivel nacional existe un marco legal importante en donde se puede apoyar todo este tema, ¿no? Bueno, el marco legal completo lo dejamos ya por falta de tiempo. Bueno, gracias, muchachos. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante y muy bueno que las propuestas generen trabajo, como lo mencionabas. La verdad es muy bueno que cada vez haya más posibilidades de cuidar al ambiente, generar trabajo, traer energías renovables, así que muy interesante tu tópico. Para quienes quieran hacer consultas, más tarde podemos hacer un pequeño espacio o Claudio nos puede dejar su mail en el chat y todos los oradores pueden dejar su mail. Y ahora vamos a continuar con Verónica Córdoba. Claudio, si podés dejar de compartir. Ahí estamos. Y pasamos a Vero. Les cuento que Verónica es ingeniera química, es doctora en Ciencia y Tecnología con mención en Química y actualmente está haciendo su postdoctorado en el CONICET. Y es docente también y trabaja en su lugar de investigaciones en Olavarría. Y ella ahora nos va a traer su trabajo sobre evaluación tecnológica del potencial energético y ambiental del Arundo Donax, que nos va a contar bien de qué se trata. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Hola. Ya te comento. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces empiezo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se escucha correcto? Bueno, perfecto. Bueno, el trabajo en que, bueno, a ver, no sé si se ve bien la presentación. A ver. Se ve Ahí como el PowerPoint, como el programa. Si querés, podés poner, presentar todo. Ok, dejo de compartir. Ahí. Espera. Presento toda la pantalla, ¿no? Si querés, puedes presentar el programa, No. pero acordate de elegir que sea Ok. vista de presentación. Bien. Bueno, dame un segundito, porque no lo veo. Ahí está. Acá. Ahí está. Bueno, cuando se vea. Sí, ahí se ¿Está? ve. Perfecto. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, todos sabemos que tenemos varios problemas ambientales a los cuales dar solución, entre esos el cambio climático, resultado del incremento de las emisiones de dióxido de carbono por el uso intensivo de los combustibles fósiles. En este sentido hay que buscar nuevas alternativas más sustentables, en donde las biomasas, en particular, van a jugar un papel preponderante. ¿Cuáles biomasas? Bueno, hay varias, pero las biomasas, como acá se indican, lo que se denomina vegetación o las biomasas de segunda generación, que se caracterizan por una estructura lignocelulósica, son una de las que son consideradas como preponderantes o como más importantes. En este sentido, los espacios rurales van a ser partícipes y van a jugar un papel principal,
porque es donde se van a poder producir estas biomasas, estos biocombustibles, pero esta producción de esas biomasas tiene que ser de manera sustentable. No podemos explotar los recursos del campo, los recursos rurales de forma no sostenible y agotar todas las reservas de él. En este sentido, hay una biomasa en particular que se denomina Arundo donax, que es una biomasa, es una gramínea, ¿sí? Como esta que se está viendo acá, es una gramínea perenne, rizomática, que tiene la característica de tener una capacidad de crecimiento rápido y vigoroso, y que puede alcanzar hasta los 10 metros de altura y un diámetro de 3,5 centímetros de diámetro. Esto ha sido reconocido como un posible biocombustible, como una biomasa para ser utilizada como biocombustible, pero sin embargo todavía no hay información en lo que respecta a la región pampeana. En este sentido, surge un proyecto interdisciplinario dentro de la Universidad Nacional del Centro. Nosotros nos ubicamos, la Universidad Nacional del Centro tiene sede en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. Y este proyecto surge con ideas de dar respuesta desde distintos lugares a la posibilidad de explotación del Arundo donax en la región pampeana. ¿Desde qué lugares estamos hablando? Bueno, principalmente desde un punto agronómico y geográfico, identificando las mejores zonas, identificando condiciones de cultivos, rendimientos de esta biomasa. Desde un punto de vista tecnológico, desde la Facultad de Ingeniería en particular, desde identificando cuáles son las necesidades para post cosecha de esta biomasa, cuáles son las necesidades y cuáles son las tecnologías que hay que aplicar para poder utilizarse como un biocombustible, y desde una parte de vista social, desde la Facultad de Ciencias Humanas, relacionado más con los actores que podrían llegar a ser partícipes en este proyecto y que podrían absorber estas tecnologías. En este contexto hay un actor satélite, que es una empresa cementera de la zona, que está buscando nuevos combustibles, nuevos biocombustibles, para ser utilizados dentro del horno cementero. Entonces, ¿cuál es el proyecto final? ¿Cuál es el objetivo final de este proyecto? Bueno, en sí es encontrar herramientas tecnológicas que permitan explotar estas nuevas actividades productivas en un escenario de transición energética, en un escenario en donde se buscan nuevas alternativas, pero alternativas más sustentables. ¿Qué es lo que les voy a contar yo de todo este proyecto, que es un proyecto amplio? Bueno, lo que tiene que ver con la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Con todos esos procesos que son necesarios aplicar post cosecha a esa biomasa para condicionarla hasta su utilización final. ¿Qué es lo primero que se tiene que ver, que observar? Bueno, es la caracterización físico-química, la caracterización. ¿Qué se determinó? Bueno, humedad, sólidos volátiles y una caracterización en cuanto a celulosa, hemicelulosa y lignina. La humedad, si ustedes se fijan, es relativamente elevada, 150% en base seca. Por otro lado, acá pueden verse en este gráfico el contenido o la composición de esta biomasa en... ¿Por qué dice Azul y Olavarría? Porque se hicieron dos plantaciones, una en Azul, otra en Olavarría específicamente, y se determinó la caracterización. Si bien la caracterización es diferente en cuanto a lo que nosotros estamos analizando en este momento en particular, que es el Vero, te poder interrumpo un calorífico. momento, Sí, perdón, sí. que no sé si estás seleccionando las diapositivas, pero no van pasando. Ah, ¿no? No, Ay, perdón. no hay problema, quizás ahora Sí, sí se ve bien. a ver, se ve, entonces bueno, listo, entonces no lo paso como presentación, perdón. Claro, no, ¿Vieron? disculpa, pensé que estaba pasando. Bien, Sí, bien. bueno, entonces acá tenía presentación, bueno, no sé por qué no se ve bien. Bueno, a ver, esperen un segundito que voy a tratar de agrandar la pantalla para que se vea mejor. La composición físico-química, que lo que establece nos permite determinar el poder calorífico de esta biomasa. Más allá de las diferencias en la composición, el poder calorífico se establece en un valor de 4.500 aproximadamente, valor que se corrobora con determinación calorimétricas, y lo que nos interesa para comparar es el poder calorífico inferior, que es aproximadamente de 4.000 kilocalorías por kilo.
Pero nosotros también en este caso es importante establecer si ese valor es comparable o no, si es decir, bueno, ¿nos sirve esta biomasa para ser utilizada como un combustible? Y sí, porque es comparable, incluso superior a otras biomasas como por ejemplo las cáscaras de girasol o de maní que usualmente se utilizan en calderas o como para energía térmica. Bueno, perdón la desprolijidad porque la verdad que, bueno, lo que respecta a lo que es la parte de secado, en el caso del secado se evaluaron dos alternativas, el secado a campo y el secado en planta piloto. El secado a campo en particular se llevó a cabo a través de ¿qué? Evaluando condiciones directamente condiciones, perdón, para eso, ¿qué alternativas hay para realizar el corte y secado de esa biomasa a campo? Bueno, se utilizó una segadora es una máquina agrícola que corta la biomasa, en este caso nosotros no queremos sacarlo de raíz porque nos interesa mantener esa raíz o ese rizoma para posteriores cosechas, entonces lo que se hace es se corta esta segadora que se ve acá, que es una segadora a discos, que se permite el corte de la biomasa al ras, y entonces queda la caña entera. En el caso de que la caña entera va a ser difícil de secar por la estructura misma, por lo tanto se aplica un acondicionamiento. El acondicionamiento es un paso de esa caña a través de estos rodillos que se pueden observar acá, que permite el rasgado de la caña, y entonces nosotros evaluábamos o considerábamos que iba a ser mayor el secado. De todas maneras, eso se evaluó. En este caso se puede ver que para realizar ese secado a campo se evaluaron las condiciones ambientales, humedad relativa y temperatura ambiente en forma horaria, durante un periodo de aproximadamente 30 días. Pero también se tomaron muestras de esa biomasa cada 3 días y se determinó la humedad en el laboratorio. Lo que se puede observar y como diferencia principal es que la caña su humedad disminuye durante los primeros días, pero después permanece en un contenido de humedad elevado, cercano a un 70%. Pero después, a diferencia de la caña acondicionada, que por efecto de ese partido o ese quebrado de esa caña, lo que permite es un secado más rápido, alcanzando prácticamente un 10-11% a los primeros 10 días de secado. Otra de las cosas que se hizo fue lo que nosotros les decíamos, bueno, nosotros vimos en un proceso que no era controlado a campo diferencias entre lo que era la caña entera y la caña acondicionada. Así que se realizó este mismo proceso en un sistema túnel de bandejas con la caña acondicionada, que es la caña cortada por la mitad, y la caña entera. Es un proceso controlado. Se evaluaron distintas temperaturas y se verificó diferencias tanto con la temperatura y con la caña acondicionada, reduciendo notablemente los tiempos de secado al aumentar la temperatura e incluso reduciéndose en más de un 50% cuando se utiliza cuando se utiliza la caña acondicionada. Posterior a esto se evaluó el proceso de quema de esta biomasa en un horno cementero. ¿Para esto qué se hizo? Se hizo un proceso de enfardado y un proceso de secado a campo. O sea, luego del proceso de secado a campo, se enfardó esta biomasa. Se formaron estos fardos que se ven acá y se llevaron a un horno cementero. En el horno cementero se pasó a un proceso de trituración y luego entró por el precalcinador. ¿Cuáles fueron las condiciones que se miraron con respecto a esta biomasa? Bueno, principalmente el contenido de humedad, que se observó que cuando esa biomasa es triturada, se reduce por debajo del 20%. Un poder calorífico mayor a 3.500, nosotros teníamos superior a los 4.000, el grado de trituración y un bajo contenido en cenizas y volátiles. Lo que se observa en este caso... Vero, te interrumpo, perdón, queda un minutito. Perfecto. Gracias. Los hornos cementeros suelen utilizar combustibles alternativos, pero esto tiene la ventaja de ser más homogéneo con respecto a esos otros combustibles derivados de los residuos. En última instancia, lo que nos queda es evaluar el impacto ambiental. ¿A través de qué evaluamos el impacto ambiental en este caso? De la reducción de emisiones. ¿Sí? Consideramos
por ejemplo, un reemplazo de un 5% en cuanto al consumo del horno cementero anual, ¿sí? Considerar un reemplazo del 5% implica 0,2 megajoule de energía por año, con lo cual, considerando el poder calorífico que estimamos, podemos mitigar un total de 19.500 toneladas de dióxido de carbono por año. Si consideramos el reemplazo, es decir, consideramos utilizar esta caña en lugar del carbón mineral, que es lo que se suele utilizar en época invernal en los hornos cementeros. Si además consideramos un rendimiento de 11 toneladas por hectárea, que es lo que se observó a partir de los estudios agronómicos, necesitaríamos para reemplazar este 5% unas 1.000 hectáreas cultivadas. Como conclusiones podemos encontrar que existen capacidades para desarrollar esta cadena de valor, porque no hay barreras tecnológicas a remover, ya que en general son prácticas convencionales en Argentina. Y todas estas prácticas que fueron realizadas, tanto de segado, acondicionamiento, como de ya sea del enfardado de esta biomasa, bueno, son todas tecnologías conocidas y que son aplicadas en esta región. Además, a través del poder calorífico se pudo demostrar la aptitud de esta biomasa como para hacer reemplazo del carbón mineral, y se abren otras posibilidades hacia avanzar hacia otros procesos de densificación como briquetas o pellets. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en el caso de la Facultad de Agronomía, establecer rendimientos a largo plazo de este cultivo para identificar de acá a 5 años más o menos aproximadamente hasta la madurez de esta biomasa, bueno, el rendimiento, y además establecer las mejores condiciones de siembra y cosecha. Desde nuestro lugar, evaluar el comportamiento térmico de esta biomasa, y desde la Facultad de Ciencias Humanas promover la articulación entre actores y verificar cuáles son las posibilidades de implementar esta tecnología. Por otro lado, en conjunto, determinar indicadores tanto ambientales, sociales y económicos que nos permitan analizar la viabilidad de esta biomasa como combustible alternativo, como biocombustible. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Esto era el trabajo que queríamos presentarles. Muchísimas gracias, Vero, y a tu equipo. La verdad, muy interesante y qué bueno ver cuando hay nuevas tecnologías que no sea simplemente ver la eficiencia, sino también el impacto ambiental y social. La verdad que eso es muy valorable. Así que bueno, lo mismo, quienes quieran ahí comentar que les interesa el trabajo de Vero y recibir más información, pueden dejar su correo. Y ahora teníamos un orador que se llama Fernando Pereira, que no pudo asistir. Y si Enrique Roger está disponible, podemos continuar con tu trabajo. Enrique, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bien. Entonces, si estás listo, Bien. puedes compartir tu pantalla. Bueno, Si ahí pongo compartir. sí. Me avisas cualquier cosa, por favor. Bueno, dale. ¿Tenés un PowerPoint o un PDF? Es un PowerPoint. Ahí está por compartir. Ok. Mientras les cuento que Enrique nos va a presentar su trabajo de geodiversidad y geositios, incorporación del patrimonio geológico a las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires como herramienta para la geoconservación. ¿Conservación? No. Me estás cambiando de... Ay, perdón, creo que leí trabajo. el de Pereira, perdón. El anterior, sí. El chico anterior, perdón. Bien, Enrique nos va a contar, sobre cortezas de leñosas como recurso forrajero de emergencia en el semiárido chaqueño. Perfecto. Les cuento que Enrique es proveniente de la provincia de Santiago del Estero, es ingeniero forestal, también es profesor allí y está finalizando su doctorado en ciencias forestales. Así que bueno, te damos la palabra, Enrique. Bueno, ahí pongo la presentación. Avísame por favor si se ve. Ok, hasta ahora se ve. Ahí se ve la presentación. Bueno, ahí pues. Bueno, bien, gracias. Bueno, antes que nada agradecer a la organización de estas jornadas. Celebro la verdad que se haya podido realizar, digamos, a pesar de toda la situación que se está viviendo, de pandemia y demás. Y bueno, es importante, digamos, que podamos al menos por estos medios poder comunicarnos, y haber visto las otras presentaciones me gusta mucho. Así que bueno, lo que nosotros vamos a presentar es parte de mis resultados de mi tesis doctoral,
que, bueno, este trabajo lo hemos titulado Corteza de leñosa como recurso forrajero de emergencia en el semiárido chaqueño, ¿no? ¿Cómo se enmarca este trabajo? Bueno, en Santiago del Estero, digamos, en los ambientes rurales particularmente, una de las estrategias productivas de las comunidades campesinas o criollas, como se les da a llamar, son los sistemas silvopastoriles, ¿no? Es decir, la cría de ganado en el bosque, ¿no? Siendo el bosque el principal sustento para esa actividad. Bueno, en esta actividad la finalidad básica es la cría de ganado mayor o menor para generar recursos para autoconsumo, para venta, digamos, es un motor de la economía rural en nuestra provincia, ¿no? Y este tipo de sistemas incluye prácticas tradicionales, ¿no? Y en el caso de la ganadería, digamos, la alimentación de los animales, ¿sí? Se basa casi exclusivamente con los aportes que hacen el ecosistema, ¿no? Básicamente el bosque, pero también las áreas de pastizal y demás, todos los ecosistemas que forman parte del entorno natural, ¿no? La gente, digamos, tiene mucho conocimiento sobre esto, ¿no? Es un poco el pilar, digamos, el objeto del estudio de la disciplina en la que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, que es la etnobotánica. Nos basamos mucho en los conocimientos que la gente tiene al respecto. En este caso, en lo que tiene que ver con la alimentación de los animales, lógicamente, en este contexto, digamos, de lo que son los sistemas silvopastoriles tradicionales, ¿no? Si bien nosotros somos, digamos, nuestro equipo somos ingenieros forestales y agrónomos, digamos, la disciplina en la cual desarrollamos nuestra actividad es la etnobotánica, ¿no? La etnobotánica estudia básicamente la relación entre los seres humanos y su entorno vegetal, ¿sí? Y brinda las pautas metodológicas para reunir los conocimientos que la gente tiene y que los han adquirido a través de mucho tiempo, digamos, de utilización y domesticación, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera consideramos a nuestra ciencia como una ciencia ecológica, ¿no? Que considera también al ser humano como parte, digamos, de esos complejos sistemas bioculturales, ¿no? En el caso de las plantas forrajeras en sistemas silvopastoriles tradicionales, en Santiago del Estero, al menos, la mayor cantidad de referencias siempre han destacado las hojas y los frutos de las especies leñosas, ¿no? Y más recientemente de las especies herbáceas. Pero hasta el momento no habíamos encontrado referencias sobre el empleo de cortezas, digamos, como órgano de las plantas que proporcione alimento para el ganado, ¿no? Entonces, cuando estábamos realizando esta investigación, nos llamó la atención, digamos, algunas menciones por parte de algunos pobladores y, bueno, empezamos a indagar más profundamente, digamos, llevándonos la sorpresa de que muchas especies estaban implicadas, digamos, en su aporte como forraje a partir de la corteza, ¿no? Por lo tanto, el objetivo que nos hemos propuesto para este trabajo ha sido el de documentar, ¿sí?, el uso y el conocimiento relacionado con las cortezas de especies leñosas como recurso forrajero en Santiago del Estero. Como les comentaba, el área de estudio está en la provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero está enmarcado en el centro de la región chaqueña de Argentina. Si por ahí hay algún oyente que es de otro país o no está al tanto, digamos, y les comento, digamos, dónde queda Santiago del Estero, ¿no? Y la región de estudio en particular son los alrededores del Parque Nacional Copo, que queda justo en el vértice superior hacia el este de la provincia de Santiago del Estero, y el área de estudio en particular han sido las áreas protegidas de dominio provincial, ¿no? Como el Parque Provincial Copo, la Reserva Provincial Copo, y lo que se denomina en la zona la Colonia Pampa de los Guanacos, ¿no?
más o menos son 200.000 hectáreas la superficie del área de estudio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos trabajado con la metodología típica de la etnobotánica, ¿sí? Hemos hecho encuestas básicamente con 55 productores, el 80% de ellos varones, ¿no? Porque la actividad silvopastoril, por lo general, desde el punto de vista del género, es más concentrada en los varones, ¿no? Además, bueno, hemos recabado la información sobre las cortezas forrajeras en estas entrevistas y después realizamos caminatas etnobotánicas para que con el permiso, digamos, de los productores nos permitan, digamos, juntar material para identificarlo posteriormente en laboratorio, ¿no? Todo el material, digamos, que se ha obtenido de este trabajo se resguarda en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos? Que unas 14 especies, ¿sí? Son proveedoras, digamos, o proporcionan potencialmente forrajes para los animales, ¿no? Incluidas en 10 géneros y 6 familias. Todas ellas, las leguminosas o las fabáceas, son las que más aportan, con 7 especies, ¿no? Al igual que ocurre con otros órganos como las hojas o los frutos, las leguminosas son una familia muy importante en este sentido, ¿no? El género que mayor cantidad de especies con cortezas forrajeras aportó fue el género Prosopis, ¿no? También reforzando, digamos, la importancia que tiene el género en este sentido, ¿no? En cuanto a las formas biológicas, bueno, por una cuestión, digamos, lógica, las especies proveedoras, digamos, de cortezas como forraje eran las leñosas, ¿no? Pero dentro de las bioformas leñosas, la forma más común ha sido los árboles y, en segundo lugar, los arbustos, ¿no? ¿Qué nos comentó la gente? Digamos que, por lo general, los animales que recurren a este tipo de recurso de emergencia, cuando no hay otra cosa, digamos, básicamente son los vacunos y los caprinos, ¿no? En mayor proporción los caprinos, ¿no? Que son un poco el ganado más plástico en ese sentido, digamos, que busca distintos tipos de recursos y, bueno, es el que también busca este tipo de recursos ante escasez de otros, ¿no? Es importante la época, ¿no? Santiago del Estero, el clima es un clima semiárido en el cual hay una etapa húmeda, digamos, en el que hay abundancia de forrajes, pero después hay una etapa seca, ¿sí? Y fría, en la cual se reduce intensamente el aporte natural de forraje, ¿no? Por lo tanto, no nos parecía raro, digamos, que los animales recurran en invierno principalmente o en inicios de primavera a este recurso como una alternativa ante la escasez de los otros tipos de forraje que están disponibles en la época húmeda, ¿no? A modo de mostrarles, ahí, bueno, ahí está el listado de las 14 especies. Nos llamaba la atención, como le decía, el género Prosopis es uno de los géneros que mayor aportó. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen B, se ve el ramoneo, ¿no? Por parte de caprinos de la corteza. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, fíjense que sobre las cortezas hay muchos líquenes, ¿no? Es probable, ¿no? Digamos, nosotros, por la observación que hemos hecho a campo, es probable que en realidad sea eso lo que buscan los animales, digamos, estas especies de hongos liquenizados, digamos, y, digamos, al intentar comerlo, bueno, rasgan un poco la corteza. Pero también las cortezas pueden tener algunas sustancias acuosas, como ocurre con la brea, con Parkinsonia praecox, que puede ser ese el objetivo de los animales al buscar este tipo de órgano
para consumir, ¿no? Enrique, Y en discúlpate, particular también interrumpo. nos llama... Queda un Sí. minutito. Bien. Muy bien, ya terminó, esta Gracias. es la última. La familia anacardiáceas también, sobre todo el Echinopsis lorenzi, el quebracho colorado, ¿no? Y esto es importante porque refuerza el valor que tiene la especie, además de todos los bienes que aporta en nuestro ecosistema. También la corteza puede ser un órgano importante, ¿no? Bien, bueno, a modo de conclusión, pido disculpas por haberme pasado, pensaba que iba a demorar menos. Es importante, digamos, los sistemas silvopastoriles tradicionales del aporte de las especies forrajeras nativas, no solo a partir de los órganos que están disponibles en la época húmeda como hojas y frutas, sino también en el periodo seco, ¿no? Y de esta manera se permite conocer que también las leñosas aportan corteza, ¿no? Un dato que por lo menos hasta ahora tiene muy escasas referencias bibliográficas, ¿no? Y en ese sentido es muy importante la etnobotánica, digamos, como disciplina que permite recuperar estos saberes y ponerlos a disposición para las estrategias de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Bueno, muchas gracias por su atención. Enrique, muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. La verdad, bueno, a nivel personal, conocer la etnobotánica que no conocía y muy interesante conocer por qué elige, ¿no?, cierto ganado tal forma de alimentarse que distinto de lo tradicional. La verdad es muy interesante. Así que, como decimos siempre, si alguien quiere dejar algún comentario para Enrique o su mail para contactarlo también. Y vamos a dar paso a Rodolfo Abel de Mate. ¿Estás por ahí, Rodolfo? Sí, acá estás. Si estás listo, puedes hacer tu presentación, que nos adelantamos ya que falta una persona. Dale. Mientras les cuento que Rodolfo es ingeniero agroindustrial, está iniciando su doctorado en Ingeniería Civil Ambiental en la UTN en Mendoza y nos va a compartir su trabajo sobre caracterización de vientos de La Rioja con fines energéticos sustentables. Muy bien, ahí tenemos tu presentación. Solo falta que actives tu micrófono. ¿Se ve la presentación? Vemos la presentación dentro del programa de PowerPoint. Ah, bien. Ahí. Bien. Lo que yo voy a hablar es sobre la caracterización de vientos de La Rioja con fines energéticos sustentables. El trabajo lo realicé conjuntamente con la ingeniera Josefina Huespe, con el doctor Gandolfo Razzo y la doctora Matilde Césari de Mendoza. Bueno, la energía es un factor de crecimiento para todos los países. Te interrumpo, Rodolfo. Creo que pasó como anteriormente con otro orador. Si querés, puedes compartir toda la pantalla a la hora de elegir compartir. Así vas pasando cada diapositiva y se va mostrando bien el trabajo. Ah, perfecto. Bien. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, como les decía, es un factor de relevancia para el crecimiento de todos los países, la energía. A partir de la ley 26.190 del año 2015 se realizó el régimen de fomento para el uso de fuentes de energías renovables destinadas a la producción de energía eléctrica, y a partir de ahí se empezaron a hacer diversas investigaciones en diferentes ámbitos, ya sea en la biomasa, en la energía eólica y la solar, para ver qué potencialidades se pueden obtener y qué energía se puede utilizar. Se prevé que para el año 2025 el 20% de la oferta energética del país provenga de energías no convencionales. Bueno, existe todo un marco regulatorio que fomenta estas actividades. El viento, ¿por qué estudiarlo? Y porque últimamente hay una demanda alta en medición de servicios de recursos eólicos para optimizar los niveles de producción y asegurar la competencia de suministro de energía renovable. La Rioja hasta el momento no tiene realizado un mapa de velocidades medias de viento. Se considera que es una herramienta importante a la hora de establecer áreas tentativas de estudio en materia eólica.
Entonces, nuestros objetivos era tratar de determinar cuáles son los departamentos de la provincia de La Rioja con mayores velocidades de viento en los últimos 10 años. Los objetivos específicos era estudiar ese comportamiento para las distintas localidades y además de eso evaluar si había variaciones mensuales o interanuales en el periodo mencionado anteriormente. Para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos datos de repositorios digitales. Los datos provienen del proyecto POWER de la NASA, que hacen una recopilación de datos de, en este caso, velocidades de viento en una superficie terrestre, bueno, por una resolución espacial de 0,5 grados de latitud por longitud, para periodos determinados. Está desde el periodo de 1981 hasta la actualidad. El periodo de análisis que tomamos fue el 2009 al 2019 y se evaluaron los vientos de 10 metros de altura y de 50 metros de altura. Para eso se utilizó la técnica de análisis de datos multivariado, el análisis de correspondencia simple. El universo de estudio de las mediciones son todas las mediciones realizadas en la provincia de La Rioja en el periodo antes mencionado. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? La velocidad del viento. Pero de la velocidad del viento vamos a tomar el concepto únicamente de rapidez y con eso nos vamos a referir a velocidad en todo el trabajo. No el sentido que tiene la dirección del viento. Para eso, ¿qué tuvimos que hacer? Los datos corresponden a razón de metros por segundo, es la velocidad que otorga la base de datos, pero nosotros lo tratamos discretizados en función de la escala de vientos Beaufort, que habla de entre velocidades 0 y velocidades 12. Y en total se procesaron casi 1 millón de datos, transformados en promedio. ¿Qué es lo que hicimos específicamente? Bueno, se seleccionaron las coordenadas geográficas, las transformamos a los correspondientes departamentos locales de acá de La Rioja, eliminamos todos aquellos datos que eran incongruentes o faltantes. Se hizo también la transformación a través de una función borrosificada. Esto nos permite establecer que un valor puede estar dentro de un grupo o dentro de otro. Entonces eso nos permitía establecer datos más certeros. A su vez los datos fueron procesados, fueron analizados, discretizados y recién se procesaron a través de un software de uso libre y a través del software SPAD para realizar el correspondiente análisis de correspondencias simples y el análisis de correspondencias principales. Como actividad exploratoria, lo primero que se hizo con todos los datos cuantitativos fue un análisis de correspondencias principales para cada uno de los departamentos durante el periodo de 10 años. Como ven, son unas nubes muy engorrosas de puntos, entonces la optamos por tratar a través de un análisis de correspondencia simple. Para eso se discretizaron en base a unas tablas teóricas de escalas de vientos Beaufort, tanto para mar como para superficie terrestre. Entonces, a partir de ahí, procesamos con el software y obtuvimos un análisis de correspondencia simple para cada uno de los meses del año en función de los datos obtenidos y del periodo de tiempo analizado. Entonces, se puede observar que existen, dentro de los 12 tipos de vientos que hay, La Rioja cuenta con 5 tipos de vientos, entre ventolinas y brisas frescas, y se clasificaron a los departamentos según las velocidades de vientos que tenían. En los gráficos se interpretan de la siguiente manera. Por ejemplo, para el mes de enero, el punto central, y a través de ahí vemos que todos los puntos rosados corresponden a los años, o sea que las medias entre cada uno de los años no han variado mucho. Cuanto más se aleje del centro de coordenadas, ahí existen muchas diferencias entre valores y otros. Todos los años están muy próximos los datos existentes. Y también a través de eso vemos que cada uno de los departamentos de la provincia de La Rioja se acomodaron en función de una clasificación. Lo mismo para cada uno de los meses, llegando hasta el mes de diciembre, en el que luego de ahí se procesó y se realizó un tratamiento estadístico en base a los promedios anuales. Como podemos observar, ahora los puntos verdes son los años, son todos muy próximos entre sí, no hay diferencias entre promedios anuales y intermensuales, es decir, mes de febrero, por ejemplo, de un año con respecto a febrero de otro año. Y se clasifican en 5 grandes grupos los datos obtenidos. Hicimos la validación correspondiente estadística en función del chi cuadrado observado, los valores críticos para un p-valor de 0,01 y un alfa de 0,05. Entonces, todos los resultados de las filas y columnas son independientes, hay dependencia entre filas de tablas de columna,
El p-valor computado es menor al nivel de significación alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa. Como conclusiones y discusión, se establecieron que las localidades para la provincia de La Rioja con mayores velocidades del viento promedio en el periodo 2009-2019, parte del departamento Vinchini y General Lamadí, hubo una predominancia de vientos entre 7,8 y 10,7 metros por segundo, que es lo que corresponde a una brisa fresca. En los departamentos Famatina, Chilecito, Coronel Felipe Varela, San Agasto, San Blas de los Sauces tienen similar perfiles de vientos, entre 1,6 y 7,9, que es una ventolina o brisa débil. Y para los departamentos del sur riojano, Ángel Vicente Peñalosa, General Belgrano, Campo, San Martín, Peñalosa, Rosario Peñalosa, Juan Facundo Quiroga, y una parte que no comprendió la clasificación inicial de Vinchini y La Madrid, tiene similar perfiles de viento, entre 5,5 y 7,9 metros por segundo. Todos estos datos se obtuvieron con una validación estadística del 95%, con un modelo de predicción a futuro. A su vez, los datos obtenidos se compararon con el sistema geoestadístico de Kriging, y con el sistema geoestadístico de Kriging se efectuó un mapa que contiene los similares resultados a los cuales hemos abordado anteriormente. Entonces, como conclusiones, estudiar el comportamiento del viento entre los últimos 10 años para las localidades de la provincia de La Rioja, no hay grandes variaciones en el periodo estudiado, pero existen leves variaciones entre el periodo diciembre-febrero. Los vientos corresponden principalmente a ventolinas y brisas moderadas, que son vientos entre 1,6 y 7,9 metros por segundo. Se estudiaron las variaciones de los promedios mensuales, que era uno de los objetivos, medianamente estable. Durante el periodo estudiado no hay significativas variaciones intermensuales ni interanuales. Esto nos permite deducir que el recurso eólico es una constante, o sea, es posible, ya caracterizado, implantar diferentes tipos de tecnologías disponibles para aprovechar la fuerza del viento. Como discusión, este trabajo permitió la caracterización del recurso eólico durante los 10 años anteriores, no hubo variación, permite evaluar qué tecnologías están disponibles en función de los vientos existentes que se pueden utilizar. Además de eso, establecer en qué áreas geográficas se puede hacer el mejoramiento de la infraestructura en caso de hacer parques, eólicos en este caso, establecer qué tecnologías se posibilitan la integración de la generación de la energía distribuida en conexiones on-grid y establecer el potencial para el uso de off-grid. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muy interesante tu trabajo. Quedan unos minutitos de tu tiempo. Si alguien quiere escribir consultas o desmutearse, puede hacerlo. Yo te pregunto, ya que estamos, ¿hay alguien, otro grupo de investigación en alguna de las universidades en la zona, Mendoza, La Rioja, que esté proyectando diseñar herramientas, algún tipo de tecnología que aproveche este tipo de estudios que hiciste vos sobre el viento? Sí, en la Universidad de Mendoza se está trabajando con eso, en la Universidad Nacional de La Rioja también se está trabajando, y en la UTN creo que están trabajando, pero no en viento, sino en energía hidráulica. Perfecto, bien. Está bueno para conocer si hay otros trabajos y que les sirva toda tu investigación. Muy bien. Muy bien. Ahí te agradecen por tu trabajo muy interesante. No sé si te quedan unos minutitos, si querés agregar algo, comentar algo. No, le hice la presentación porque era el último y ya creía que todos tenían ganas de irse a la casa, o de mejor dicho. Desconectar. Por haberme escuchado, y muy lindo los trabajos de todos los compañeros que estuve escuchando anteriormente. Correcto. Bueno, si las personas que están presentes quieren hacer alguna consulta, pueden hacerlo ahora, pueden desmutearse, y los profesionales que hayan quedado pueden responder sobre los trabajos que vimos anteriormente. Si alguien tiene ganas, hable ahora o calle para siempre, y si no, ya daríamos por finalizada esta sesión. Si alguno de los profesionales quiere dar hacer algún comentario. O bueno, los oradores que quieran pueden dejar su correo acá en el chat, si quieren pueden ir escribiéndolo para solicitar. Si alguien les quiere escribir, yo les dejo mi mail por si quieren hacerme alguna consulta o contactar con algún profesional. Ahí se los dejo. Ahí Gabriel nos agradece. Bueno, estuvo muy linda la reunión. Ya saben que continuamos
¿Les gustaría que al mail de Marcela Álvarez? Ok. Si pueden, escríbanme acá, así... Ah, Catalina, yo tengo tu mail, te lo envío. Mañana también a las 9 de la mañana continuamos con este eje de conservación de recursos naturales a las 9, así que pueden ingresar a la página de Jornadas Ambientales o pueden escribir a mi mail que ahí aparece y les envío el link de acceso. Y bueno, gracias a cada uno de los que estuvo presentes, a Juan, a Catalina, Claudio, Verónica, Enrique y Rodolfo, gracias por haber participado y gracias, Catalina. Nos estamos viendo mañana quienes se sumen. Gracias y que tengan linda tarde.